Volvemos de la pausa y ya estamos aquí con la presencia del diputado provincial del Partido Justicialista, Juan José Bailo. Bienvenido, Bailo, aquí a Fuera de Juego nuevamente. ¿Qué tal, Eugenio? Buenas noches para vos y para la gente. Bueno, Bailo, desde ya le adelantamos que lo vamos a necesitar otro día porque hay un cúmulo de cosas que queremos charlar con usted, pero creo que hay un tema principal hoy en día en la provincia, más con lo sucedido la semana pasada con la multitudinaria marcha para algunos, que vimos algunas fotos, recibimos material y poca gente para otros, ¿no? Pero eso es una cuestión que cada uno tendrá que hacerse cargo. Pero de lo que es el proyecto de reforma jubilatoria que presenta Rogelio Frigerio. Hace muchos años se viene hablando de reformar, de los problemas de la caja y demás, pero es la primera vez que alguien habla de una reforma en concreto y de la posibilidad de presentar un proyecto, porque de hecho todavía no está. No, y la verdad que cuesta entender la lógica del oficialismo, del gobierno de Frigerio con este tema, porque es un tema muy sensible, es un tema que lleva angustia a los trabajadores públicos y a los jubilados, y no solo de la provincia, sino digamos a nivel de Paraná, en la administración central del gobierno provincial, sino también de muchos municipios. En muchos municipios, Gualeguaychú no, por ahí no repercute tanto, porque el municipio tiene su propia caja municipal, pero por ejemplo Concepción del Uruguay, Paraná, los trabajadores municipales se jubilan por la caja de la provincia. Y se anuncia una reforma, se lanzan como definición política 3-4 vectores, repito lo que ponen ellos, ¿no? El oficialismo, que van a estar plasmados en esta supuesta reforma, que tienen que ver con la movilidad, con el haber inicial, es decir, el primer haber con el que se jubila, la manera de actualizarlo, la edad, bueno, distintas cuestiones que hasta donde uno puede ver, porque son ideas concretas, no está plasmado en un proyecto todavía, se resiente el ingreso del trabajador público y del jubilado. Es decir, que ahí hay claramente un ajuste sobre los ingresos de los trabajadores públicos. Y no ha mandado un proyecto. Este tema, como te decía, es tan sensible y genera angustia en miles de hogares entrerrianos, que me parece que hay que tratarlo con mucha prudencia, con mucha cautela y responsabilidad. Y yo veo que el gobierno ya es la tercera vez que lo anuncia y que no se plasma en un proyecto concreto. Y algunas de las definiciones, siguiendo con este tema, Eugenio, si me permitís, algunas de las definiciones que da el gobierno provincial yo tampoco comparto, porque para fundamentar, a ver, todos queremos una caja sostenible, todos queremos una caja que le dé tranquilidad a los futuros jubilados entrerrianos, de los trabajadores de la administración provincial o de los distintos municipios, y en todo caso lo que se tiene que debatir es eso, y sobre lo que se tiene que trabajar es sobre eso, y no sobre el ajuste. Pero hay otro elemento que le agrega en el discurso, hay dos elementos más que me gustaría enunciar que le agrega el gobierno en el discurso. Primero toma algunos ejemplos que pueden ser válidos, yo no digo que no, pero son absolutamente excepcionales, de gente que aportó 4 o 5 años, se jubiló porque hizo un traspaso de año, porque era trabajador municipal, pero a su vez era docente, entonces como allá es el 82 y en las cajas municipales menos, pero tenían menos aportes, compensan. Bueno, unas cuestiones muy, muy excepcionales, y de eso trazan una norma como que si fuera una cuestión general en la jubilación de los trabajadores, sobre todo en la docencia. Entonces me parece que eso no es válido como análisis, primero porque no es representativo. Y la otra, que es más compleja, pretenden instalar un discurso de los beneficios del empleo público, ¿no? El beneficio de jubilarse a determinada edad, el beneficio de jubilarse con el 82%, versus los perjuicios del empleo privado. Primero, yo no comparto esa lógica. Para mí esa lógica en la responsabilidad de llevar adelante la administración pública no es válida. Cuando uno lleva adelante la gestión y tiene una representación institucional dada por la gente, una de las obligaciones intrínsecas, por lo menos lo que a mí se refiere, yo lo entiendo así, es no hacer confrontar innecesariamente a los sectores de la sociedad. Si el gobierno quiere avanzar con algo en la reforma del sistema jubilatorio, que avance y que lo fundamente,
pero no tiene por qué enfrentar al empleo privado con el empleo público. Creo que ahí está faltando un poco de responsabilidad para llevar adelante, o falta de argumento. Lo que uno no entiende es por qué no presentan, si ya tanto lo han anunciado, de una vez por todas el proyecto de ley, ¿no? Al comienzo de que se empezó a hablar de este tema, tanto Bagnat como Troncoso o el mismo Frigerio hablaron de consenso, ¿sí? Convocaron una mesa de sindicatos, convocaban a la oposición y demás. Al poquito tiempo Akber dijo, me voy porque esto no me voy a quedar acá adentro. Los otros sindicatos, inclusive un espectro muy amplio que incluye la Federación de Jubilados, que pocas veces se ha pronunciado en contra de algún gobierno, también patearon el tablero, hicieron una marcha muy fuerte el día jueves pasado, y solamente le queda el semi-apoyo de UPCN con José Allende. ¿Dónde quedó esa búsqueda de consenso? Bueno, yo creo que fue una picardía política. Yo ya tengo varios años en esto, me permito analizarlo desde ese lugar, una picardía política de Frigerio o del gobierno de instalar que el proyecto que va a enviar a la legislatura tenía el aporte y el consenso de los gremios y en todo caso de la oposición, porque a nosotros nos llamaron a una reunión también a hacer los aportes. Lo que pasa es que nadie nos dijo que teníamos que ir a hacer los aportes, que por otro lado nosotros no compartimos esa lógica. El gobierno puede y debe escuchar a los sindicatos y a los gremios, y lo está haciendo. Después hay que ver si toma o no toma lo que le dicen los representantes de los trabajadores como insumo para el proyecto. Puede escuchar a la oposición y debe escuchar a la oposición. Ahora, el trabajo de nosotros, la legislatura, la responsabilidad primaria está en trabajar en comisión una vez que el proyecto está presentado. No es previo. Previo es una decisión política del trabajarlo del gobierno, en este caso del oficialismo, de trabajarlo previamente. Después lo que nosotros no podemos dejar, podemos dar alguna opinión, pero es un tema tan sensible que genera tanta angustia, no encuentro otro sinónimo, en miles de hogares entrerrianos, que mi responsabilidad como legislador es hablar sobre la base y analizar con responsabilidad sobre la base de un articulado concreto. Y hoy no hay un articulado concreto. Nosotros sabemos, por definición política, que no vamos a acompañar una reforma previsional que se base en el ajuste de los trabajadores y de los sectores medios, porque yo quiero saber cuál es el privilegio que dice el gobierno ser empleado público cuando tiene que vivir con 800.000 pesos por mes, y a veces con menos. Digamos. Si eso es un privilegio, yo tengo mal el concepto de la palabra privilegio, lo aprendí mal. No es ningún privilegio. Pero primero quiero dejar bien en claro esto, porque si no puede parecer que uno no deja una definición conceptual. No tener articulado no significa que no podamos tener una definición conceptual. Nosotros no vamos a acompañar un proyecto que atente sobre los ingresos de los trabajadores, sobre todo del grueso de los trabajadores, del sector docente, que es el más importante, pero también de otros más. Uno puede plantearse en el mediano o en el largo plazo, tocando algunas pequeñas cosas, una mejor sustentabilidad de la caja, pero eso no se da en el corto plazo. Si lo quieren hacer en el corto plazo, tienen que ir por un ajuste muy fuerte que obviamente no vamos a acompañar. Pero por otro lado, nuestra responsabilidad es hablar sobre la base del articulado. Yo he hablado con distintos representantes del gremio docente, trabajadores públicos, jubilados, acá en el Partido Justicialista, me han llamado para opinar y para hablar del tema, y les digo, pero con franqueza, le digo, a ver, yo hasta que no esté el articulado, mi definición es esta, no vamos a acompañar un ajuste, bueno, pero después hasta que no tengamos el articulado, ¿sobre qué vamos a hablar? ¿Sobre qué vamos a analizar? ¿Qué es más o menos malo? ¿Qué es más o menos conveniente? No sabemos cómo va a ser el haber inicial, no sabemos cómo va a ser el cálculo de actualización, digamos, porque el 82% móvil en esos vectores que ellos dan como definición se estaría perdiendo, pues nosotros no lo compartimos a eso, no lo compartimos.
Después el tema de los regímenes especiales. Bueno, puede ser que alguno a mediano y a largo plazo pueda merituarse analizar alguna modificación, pero alguno muy especial, muy puntual. Creo que la mejora de la caja tiene que ser una mejora permanente, pero no sobre la base de afectar al grueso de los trabajadores públicos, ¿no? Desde sectores que se oponen a la reforma de la ley, plantean que el cálculo de la jubilación sobre el 82, la movilidad del 82% y demás, bajaría inclusive a los que ya están jubilados. Se habla mucho históricamente en la justicia argentina sobre el derecho adquirido. Sí. ¿Esto no sería una catarata de juicio respecto a la famosa intangibilidad del salario porque bajarían salarios? Bueno, la fórmula de actualización que están, lo debo decir desde una honesta autocrítica, como corresponde por otro lado, es la fórmula, no me acuerdo el número de la ley, pero es la fórmula que se implementó en el gobierno de Alberto Fernández, que tiene 5 fallos y 5 sentencias de inconstitucionalidad. La última, de una Cámara Federal de Mar del Plata. Esa es la fórmula que, en principio, estamos hablando en potencial porque no tenemos el proyecto. Por ahí recogieron esta cuestión y lo modifican. Pero en principio, la fórmula ya tiene 5 fallos en la justicia adversos por inconstitucional, porque afecta esta cuestión de no perjudicar los derechos ya adquiridos por medio de los ingresos de los trabajadores. El cálculo de la actualización, que es esta fórmula, vos me preguntaste, perdón, por el jubilado ya. Sí, sé que ya está jubilado. Porque aparentemente se pretende que el que se jubila antes de determinada edad, de los 62, 65, no está escrito tampoco, por lo cual no podemos saber, tenemos que trazar alguna hipótesis. Pero vamos a poner que antes de los 65 años y se jubiló a los 55 por un régimen actual, seguiría aportando como que si fuera un activo hasta los 55. Pero si ya está jubilado y ahora no aporta, y yo ahora lo hago aportar, está cobrando menos, va a cobrar menos. No, de hecho lo hizo con el 3% a partir de hace 2 años atrás. Ahí, si esto lo plantean así, es cierto y tenés razón en lo que estás planteando. Va a haber un perjuicio en los haberes de los jubilados, que por otro lado, hablemos claro, son haberes que andan 700.000 pesos, 600.000 pesos. Alguien con una carrera, si hablamos de los docentes, vos sabés más que yo, pero podemos hablar de quien ha hecho una carrera y ha llegado a nivel de directores, podrá estar en 1,5 millones, entre 1,5 millones y 2 millones, corregime si me equivoco, por favor. Pero no es que estamos hablando de suma multimillonaria o de privilegio, por favor. Sí, no, de hecho hay un informe hoy en la revista, en el Semanario Análisis, en lo digital, sobre los sueldos de la provincia y comparados con el resto del país están bajísimos. Están bajos y fueron los de menor poder adquisitivo durante los sueldos de los docentes durante el año 2024. Lamentablemente, Entre Ríos ocupó el último puesto en el ranking de poder adquisitivo de los salarios de los docentes. Una pregunta, porque se viene hablando de la reforma, ¿no? Y el otro día nos decía un dirigente sindical, en la radio nos decía, si tuviera los votos necesarios en el Congreso, ya la reforma lo hubiera presentado. ¿Qué pasa? ¿No están los votos necesarios? O sea, yo sé, no le estoy pidiendo que haga futurismo, pero no parecería ser tan fácil como le fue, por ejemplo, lo de Oser. Mira, te voy a hablar de la experiencia de política. Cuando uno tiene un proyecto, una iniciativa, de esta característica, que es compleja, que genera conflictividad, uno tiene que tratar, sea cual fuere, ahora es la reforma de la caja, pero vamos a imaginarnos otra reforma también. Uno tiene que tratar de dar el debate, hacerlo con responsabilidad, escuchando a todo, pero tomando la iniciativa y llevándolo adelante, como corresponde al rol del oficialismo. Para eso la gente te elige. Cuando la gente te elige y toca hacer oficialismo, tenés que asumir ese rol de oficialismo y liderar ese proceso. No devolvérselo a la sociedad o devolvérselo a la oposición. Y después transitar ese camino y,
aprobar o no el proyecto de ley. Cuando uno ve estas marchas y contramarchas, o por lo menos inmovilización, yo ya tengo algunos años en esto, yo digo acá está pasando algo, digamos, o no tienen, no sé, y no me corresponde interpelarlos a ellos, pero a ver, si tuvieran los votos asegurados en diputados y en senadores, ya lo hubieran presentado y lo hubieran sacado, me imagino yo. ¿Por qué van a estar debatiendo por los medios? Para mí fue absolutamente absurdo, inconducente. Yo lo voy a decir y corre por cuenta mía, esa nota que salió en un medio, en un importantísimo portal a nivel nacional, bajándole el precio y ninguneando el reclamo que hubo a través de la multisectorial del jueves pasado en Paraná, que fue una marcha multitudinaria. ¿Qué le aporta a la solución del conflicto andar haciendo comunicaciones que no tienen nada que ver con lo que realmente pasó, ninguneando, como te decía, y bajándole el precio a ese reclamo de un importantísimo sector de la sociedad entrerriana, que lo único que vos lográs como oficialismo es hacerlos enojar más todavía? Ni siquiera es una sana administración del potencial conflicto que pueden tener. Yo no sé qué ganan con eso. En vez de sentarse, hablar cara a cara, tratar de llegar a acuerdos o asumir la responsabilidad de decir, bueno, yo tengo esta responsabilidad y me parece que es por acá, y tomar la decisión y avanzar, no lo están haciendo. Yo los veo inmovilizados. ¿Por qué? No sé, no tengo cómo saber y no me corresponde tampoco porque es decisión de ellos, que son oficialismos que tienen la obligación de llevar adelante la agenda. Ya terminando, pues nos vio que le dije que iba a haber poco tiempo, que nos iba a faltar bastante tiempo. Usted obviamente está en la Cámara de Diputados, charla con los diputados del PJ, de su bloque y demás. Cuando el OSER hubo una suerte de disociación en senadores, lo que le permitió a Frigerio, que no tiene mayoría en senadores, lograr lo que se llama la estatización de lo que era el IOSPER. El PJ se ha reunido, ha marcado línea, ha dicho algo sus senadores y diputados, ¿se han alineado o seguimos ahí que puede ser que alguna ovejita se salga del corral? No, nosotros ahora estamos teniendo un trabajo más en equipo, que es cierto que estos 2 primeros años no lo hemos tenido, entre el bloque de diputados y el bloque de senadores. Hay ahora mucho más. Hay una definición política de trabajar, sobre todo estos proyectos sensibles en equipo y en conjunto, y esto se está llevando a cabo. Ahora, en el Senado, la senadora por Feliciano ha conformado un bloque unipersonal, se fue del bloque del peronismo. Bueno, yo te puedo dar una respuesta sobre el bloque del peronismo, sobre la senadora de Feliciano, no sé, la conozco, tengo buena relación, pero no tengo diálogo político con ella. Yo no sé, ella no salió del bloque del peronismo y se fue al oficialismo, sino que arma un monobloque. Bueno, no sé qué decisión tendrá ella. Ahí, si ella acompaña al oficialismo, el oficialismo estaría teniendo los votos en el Senado. Lo que no sé si tiene los votos en diputados, porque no es un proyecto más esto, no es un proyecto más. Hay muchos diputados que vienen de ser trabajadores de la salud, de ser trabajadores de la educación, de algún ámbito, digamos, del empleo público, y no me los imagino votando esta ley, ¿no? No sé. Intendente, intendente, estaba pensando la pregunta que le iba a hacer, diputado. La última, usted cuando fue intendente tuvo una medida muy fuerte que duró bastante tiempo de los empleados municipales. Usted tenía que salir de la intendencia, caminar hasta su casa, donde se encontraba y se cruzaba con los empleados municipales que estaban en una medida fuerte, con una carpa inclusive en la plaza frente a la municipalidad. ¿Es algo similar a lo que pueden vivir hoy en día los diputados cuando vuelvan a su territorio con los empleados públicos? Porque mira, en toda la ciudad y demás hay empleos públicos. Sí, puede ser. Yo esa experiencia yo pasaba. A ver, en lo personal nunca sufrí agresiones personales, debo ser claro, de los trabajadores municipales, ni físicas ni verbales, digamos. Por ahí eran definiciones políticas, en el marco de la protesta, bueno, que yo lo entiendo. Porque también si alguien
Después que llega un momento que te tenés que sentar con responsabilidad y tomar las decisiones y llevar adelante las soluciones, las posibles soluciones, porque cuando hay un conflicto, por lo menos yo lo entiendo así, cuando hay un conflicto a nivel municipal o a nivel provincial entre el Poder Ejecutivo y los trabajadores, la mayor responsabilidad en administrar el conflicto es del intendente o del gobernador. Es como la familia, las mayores responsabilidades son para arriba, digamos. En una casa son los padres, la madre, y acá quien mayor responsabilidad tiene es el gobernador o el intendente. Entonces, en aquel momento yo salía, pasaba por en medio de la carpa, de los conflictos, y la verdad que a veces hasta me paraba a charlar con ellos. No, nos poníamos de acuerdo porque había que respetar el ámbito que era cuando nos reunimos, en el ámbito de la paritaria. Y en un momento, después de 6 semanas de que no salieran las máquinas a la calle, un domingo, que está el conflicto a mí me tenía obviamente muy angustiado, porque no es una cuestión de quién tiene razón, quién la gana. No gana nada, pierden todo en un conflicto esa característica. Y más pierde la gente que se queda sin los servicios, ¿no? Me fui, habían hecho una carpa, los trabajadores municipales, frente allá a vialidad, mantenimiento, o obra pública, como le quieran, no sé cómo le están diciendo, en aquel momento le decíamos mantenimiento que se hacía mantenimiento de calles y vialidad. Y me fui a tomar mate con ellos. Caí con el termo y el mate, un domingo a las 10 de la mañana. Ellos lo convocaron, en aquel momento estaba Mario López, por Mario ya fallecido, y a otros dirigentes del sindicato, y se armó una reunión ahí medio informal, pero era como ya estaba agotada, se estaba agotando en sí mismo el conflicto, y yo fui, no se me cayeron las uñas, fui, charlé con ellos cara a cara, y el conflicto no digo que los activamos ahí, se empezó a desandar el conflicto, y creo que ese fue un domingo, creo que para el día jueves firmamos el acta de acuerdo. Entonces lo que hay que tener es vocación de diálogo, mucha franqueza, humildad, y no andar con esas provocaciones innecesarias como la que hizo el gobierno provincial el viernes pasado a través de los medios, desvirtuando totalmente una marcha que había sido multitudinaria, bajándole el precio de manera inconducente. No logra nada y lo único que hace es tensionar más el conflicto. Diputado Bailo, muchas gracias por acompañarnos hoy en Fuera de Juego en este lunes. Un poco frío, se vino el frío. Sí, se vino el frío. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Bueno, nosotros ya volvemos con más Fuera de Juego.